Ok. Bien, entonces, les voy a mostrar una imagen. Questo gatto è bello. Este gato es bello, es bonito. Y ahí tenemos una frase formada, una frase simple formada en italiano, compuesta de demostrativo, questo, gatto sustantivo, verbo essere y un adjetivo en función descriptiva. ¿Sí? ¿Sí saben cuando se habla de función descriptiva qué cosa es? ¿Es el adjetivo calificativo? No. No. El otro. El descriptivo, cuando un adjetivo está en función descriptiva, es cuando está después del sustantivo, no cuando está en el predicado, por así decirlo. Está en función descriptiva. Cuando está en función calificativa es cuando está antes del sustantivo. ¿Vale? Ok. Ujú. Esa es una diferencia en cuestión de descripción, un poco que a veces es un poco compleja, pero solamente recuerden esto. En función descriptiva del adjetivo, después del sustantivo. Función atributiva, calificativa, antes del sustantivo. ¿Vale? En español es muy común utilizar la función descriptiva, ¿no? Este gato es bonito. No decimos bonito gato. No, no se usa. En algunas estructuras sí, ¿no? Capaz en un poco más de formalidad, capaz sí anteponemos en función calificativa, atributiva, el adjetivo antes del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si quiero decir, no sé, mm, no sé, moderna casa, ¿no? Una moderna casa en la zona de no sé dónde, por ejemplo, en las publicidades, ¿no? Moderna es un adjetivo que está anteponiéndose al sustantivo casa, entonces está en función atributiva, porque le otorga su significado directamente al sustantivo siguiente. ¿Sí me dejo entender? Ok, profe. Sí, sí. Sí. Ahora, entonces, ¿cómo haríamos para transformar esta frase? Utilizando el mismo adjetivo bello en función atributiva o calificativa. Bel gatto. Exacto. ¿Y qué me va a entender entonces en este caso? O sea, ¿este adjetivo bello se comporta de modo regular o no? ¿No? ¿O sí? Si vemos que hay una modificación, ¿no? Si vemos que hay una modificación en cuestión de estructura del adjetivo, ¿no? Al momento de cambiarlo de posición, el adjetivo claramente es irregular. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me entienden? No, profe. ¿No? O sea, si yo pongo el gato, Mm, no, el gato è bello, mm, ok. Está eh, bien. Ujú, está bien. Pero sí. cuando yo digo puesto gato, es estoy especificando que el gato que aquí tengo, ¿o cómo? Ya no, Ajá. ya no. No, a ver, questo es este, ¿no? Y recuerden Ajá. cuando vimos los demostrativos. Pero ese no es el punto en sí, ¿no? Hay que focalizarse aquí con el adjetivo bello. Questo gatto è bello. Esta es una frase con el adjetivo en función descriptiva. Si yo este bello lo quiero anteponer a gatto, su compañero Víctor dijo la frase. ¿Podrías repetirla, Víctor? Bel gatto. Bel gatto, ¿no? Vemos como el adjetivo bello ya no es bello gatto, sino bel gatto, cuando está antes del sustantivo gatto, ¿sí? Hay una diferencia, hay una modificación de la estructura del adjetivo. ¿Ok? Esto me da a entender, me evidencia, ¿sí? Que básicamente el adjetivo bello es un adjetivo irregular, porque no se queda en la misma forma.
¿no? Se comporta de modo distinto al momento de anteponerse al sustantivo. ¿Sí? Eso es lo que les quiero dar, la introducción que estaba haciendo ahora en este momento. Ok. Que no Ya, todos ya, los ya. adjetivos, no todos los adjetivos en su función atributiva, calificativa, van a estar iguales. Hay varios adjetivos que se van a comportar un poco como bello, que al momento de anteponerse al sustantivo, cambian forma. Pero cuando están en función descriptiva, o sea, después del sustantivo, tienen la forma del diccionario. ¿Vale? Ya, sí, sí, sí. Ok. Ok, sí. Entonces, el adjetivo irregular, bello. Vean hay una tabla de conjugación porque claramente es irregular, entonces habría que ver bien cómo se comporta y en qué contexto. En su forma singular masculina, bello, ¿no? Lo utilizamos cuando lo tenemos antepuesto a palabras que dicen con Z, a palabras que dicen con PS, a palabras que dicen con GN, a palabras que inician con X y con S, ¿no? Cuando tenemos palabras así después de este adjetivo, va a quedar, ¿no? Va a quedar el adjetivo completo, bello, bello, bello zaino, bello psiquiatra, bello scolaro, por ejemplo. Ahí está bien, está antepuesto, pero está completo, por así decirlo. ¿Vale? Ok. Zaino, ¿qué cosa es? Mochila. Mochila, psiquiatra, ya. Ujú. Psiquiatra ya sabemos. Scolaro, no lo sé. Escolaro. Scolaro no tengo idea qué cosa es. Ah, creo que es parasol. Mm, No sé. sí, creo que es un parasol. ¿Sí saben lo que es un parasol? Ah, una sombrilla. Sombrilla. Mm, también, pero parasol también, por ejemplo, es eso que se utiliza con los autos para que no entre el sol, ¿no? En la parte delantera, donde está el timón para manejar y eso, ¿no? Que a veces hace mucho, mucho calor. Bueno, no sé qué tanto acá en Ciudad de México. Ya, ya, Que- sí, sí, sí. Entonces parece para cubrir, ¿no? Para que no entre mucho Como sol, un entonces para visor, ¿no reflejar. creo? Más o menos. Mm. No, Sí. esa especie tipo como que de material un poco así como papel aluminio, ¿no? Que se le pone en la parte delantera de los autos cuando los tenemos guardados, un poco para protegerlos si es que le cae el Es un sol. protector. Sí. Mm. Ok, Para proteger eso el sería. tablero del sol. Exacto, un parasol. Lo que de hecho en Italia son muy comunes porque el verano en Italia pues derrite los autos. No sé si habrán visto las noticias. Alguna vez habrán visto algún meme. No no es tan frecuente, pero sí pasa a veces que el calor llega a puntos tan altos, ¿no? Que los autos adentro, tipo, como son tipos, es material un poco de medio plástico, cuero, ¿no? La parte que cubre la parte interna de los autos empieza a derretirse, ¿no? Empieza así como que a tomar formas extrañas, ¿no? Justamente por este extremo calor que llega a ser. Entonces el parasol es bastante útil. Ok, entonces adjetivo bello, así tal cual, delante de todas las palabras que inician con estas especificaciones. Pero cuando la palabra inicia con una vocal, ¿m? Con una vocal, vamos a tener siempre bel con el apóstrofo. Bell'albero, bell'uomo, bell'amico. Antes de todo el resto de consonantes, davanti alle altre consonanti, que no sean las que ya están mencionadas aquí, o las palabras que empiezan por PS o GN. Por ejemplo, gato es GA. Entonces, aplica esta regla, la tercera. Vamos a utilizar el adjetivo en su forma bel, así nomás, B-E-L. Bel tavolo, bel vaso, bel gatto. ¿Claro hasta el momento? Sí. Mm. Sí. Su forma plural, ¿no? De este bello, bel, apóstrofe y bel, va a ser belli. Belli para bello, belli zaini, belli para bel con apóstrofe, belli uomini,
Y bei, B-E-I, atención, bei, para las palabras que en el adjetivo, en su forma atributiva, tienen bel, ¿no? Bel gatto, si queremos decir bellos gatos, no son belli gatti, sino bei gatti, bei, ¿vale? Ok. Esto es regla, así que lo único que les queda es apuntarla, anotarla nada más, e intentar aplicarla. Pasamos a la forma femenina, ¿no? A la forma femenina, como la gran mayoría de conjugaciones y formas de sustantivos y adjetivos, es la más fácil, ¿no? Es la más, en la que no nos da problema, no es tanto como la forma masculina. No sé si lingüísticamente hablando sea una representación de cómo es en realidad la vida diaria, ¿no? Pero al femenino, entonces tenemos bella, va a ser siempre bella, para cualquier cosa, ¿no? Bella donna, bella amica, ¿ok? Vamos a tener bien esta parte, por favor. Va a ser siempre bella. El plural, ¿está bien, Dayana? Gracias por avisarme. El plural de bella va a ser belle. Belle donne, ¿ok? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Bel con apóstrofe solo aplica para masculinos? Sí. Ok, Ujú, gracias. Sí. Luego. Mientras que cuando la palabra, el sustantivo es femenino, no lo va a aplicar, ¿no? Solamente aplica aquí en esta parte. Ahora, cuando está después del sustantivo, claramente el adjetivo está en función descriptiva y allí también se va a acordar. Porque si yo digo, si yo no tengo gato, tengo gata, por ejemplo, gata, pues allí no será, no, questa gatta è bello, será questa gatta è Vela. bella, ¿ok? Si yo tengo gatte, queste gatte, ¿cómo sigue? Sono. Belle, Queste gatte sono belle. Si yo quiero decir, por ejemplo, questi ragazzi, no, estos chicos, questi ragazzi sono, Vei, Sono no, belli. sono belli, atención, belli. Belli. No, porque bei solamente aparece cuando está antepuesto, así es cierto. Jeje. ¿ok? Pido perdón. No hay problema. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es lo que hay que intentar recordar. ¿No? Este adjetivo por eso se utiliza como ejemplo, ¿no? Porque tiene todas estas formas extrañas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es en nuestro querido español tenemos bello y ya está, ¿no? Lo acordamos, sí, pero no tenemos esta modificación, ¿no? O si hay. Que yo sepa, no. No sé si en ciertas variaciones de español se contempla una variación cuando está antepuesto. No, que yo No, sepa, no. 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 Que yo tampoco, no. Pero alguna vez que escuché a mi abuela, justo que le estaba comentando esto, alguna vez recuerdo en mi infancia haber escuchado a mi abuela haber usado una modificación del adjetivo, pero ya se me fue. Bueno, en fin. Entonces, se comporta de este modo, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? No, profe, solamente que la regla de No. los plurales sigue siendo mismo en las terminaciones, ¿verdad? Sí, habría que Termina acordar. Ujú. es I, A es E. O Mm. sea, Sí, ahí tendrías que ir a ver las diapositivas de A1 de cuando vimos qué tema, no me acuerdo. sí, sí, sí. Creo que unidad 2, no, unidad 1 de A1, si no me equivoco. No, unidad 2. Ay, ya me olvidé. Pero ahí están, ¿no? Ahí les explico en una tabla, les digo, ¿no? Si termina en A, entonces el plural es así, así, así. O si Exacto. termina, no sé, en O, significa esto, y también hay irregularidades. ¿Bien? Ok, perfecto. ¿Bien? Ok. Tenemos entonces ejercicios claramente, porque no podemos quedarnos así. Entonces, aquí nos quedan pocos minutos, pero vamos a intentar hacer algunas. Ya el resto las traen para mañana. ¿No? El adjetivo irregular, bello.
¿qué hay que hacer? Hay que transformar toda la frase al, al plural. Y si ya están al plural, al singular. ¿Vale? Vamos a ir viendo. Tenemos que decirlo al plural. Por Ah, ejemplo, si perdóname, digo, perdóname, no, no, no. Ese es otro ejercicio, ya me confundí, ¿no? Este ejercicio, este ejercicio no es que decirlo al plural, sino hay que anteponer el adjetivo, discúlpenme. O sea, ¿cómo sería la frase si anteponemos el adjetivo? Que ya no quede allí en función descriptiva, sino que cambie a función atributiva. Ok. Ok. A ver, entonces, il ragazzo è bello. ¿Cómo lo cambiamos? Il bel ragazzo. i ragazzi sono belli. No, 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 no hay que ponerlo al plural, sino solamente anteponer el adjetivo en la frase que ya está. Me equivoqué yo, Ah, perdón, en la consigna. por favor, no me confundas, por favor. No, lo siento. Confusión tengo. Perdón, perdón, ese era otro ejercicio, sino que pensé que era este. Mm. Il ragazzo è bello, ¿no? Tenemos aquí una frase afirmativa. ¿Cómo dijeron? Entonces, belli ragazzi. No, no hay que transformarlo al plural, solamente anteponer el adjetivo. Ah, Il bel ragazzi. Ragazzo. Il bel ragazzo o, ya que tenemos el adjetivo essere, perdón, el verbo essere, como pueden ver, il ragazzo è bello, cuando lo vamos a transformar, no anteponiendo el adjetivo, pues no quedaría il bel ragazzo, porque si no luego eliminamos el verbo, sería è un bel ragazzo, Ah, ok. ¿ok? Haciendo la transformación. È un bel ragazzo. ¿Vale? Ujú. Vamos a ver la número 2. I ragazzi sono belli. ¿Cómo sería la transformación? sono i belli ragazzi. No. No. Belli ragazzi no se puede porque recuerda que anteponiendo no, con la palabra no quedaría igual. Si en singular tenemos Bei bel ragazzi. ragazzo, bei ragazzi, exacto. Pero ¿cómo lo acompañamos? ¿No? I ragazzi sono belli, ¿cómo sería toda la frase transformada? Sono bei ragazzi. Antes de bei va un artículo ya me olvidé. Perdóname, hoy estoy realmente durmiendo. No, sono quedaría con un artículo indefinido. ¿No? ¿Cuál es el artículo indefinido? Para decir, son unos bonitos chicos. A ver, recuerden. ¿Cuáles son los artículos Era indefinidos? degli. Degli, pero en este caso ya tenemos, ¿no? el acuerdo con bei, ¿no? Degli es cuando degli es una preposición articulada, ¿no? Más o menos. O sea, es la combinación de la preposición de y gli, que sería un artículo. Pero si aquí tenemos ya bei ragazzi, ¿no? Este dei no puede ser, es un artículo indefinido. Es como la traducción de unos del español, ¿no? No estamos definiendo de cantidad, solo unos así en general. ¿Cómo Ok. quedaría en italiano? ¿Podemos poner alcuni ragazzi? No. No. Ya me O sea, confundí. sí, pero no es lo que pide la frase. Ok. Porque básicamente, si se dan cuenta, la frase número 2 es la frase número 1 del plural. ¿No? Si la número 1 dice il ragazzo è bello, la número 2, i ragazzi sono belli, entonces habría simplemente que traducir, ¿no? O sea, habría que ver si la respuesta, la transformación de la primera frase es è un bel ragazzo, la segunda frase es sono bei ragazzi. ¿Cómo es el plural indefinido de uno en italiano? A ver, que si no recuerdan, se los digo yo, ¿eh?
¿No? ¿Quieren ayuda? No, es que Entonces, a ver, revisión de A1 para todos. Vayan a ver las diapositivas otra vez, por favor. Dei, nuestra mágica palabra dei. Sono dei bei ragazzi. No, este dei es el adjetivo uno al plural indefinido. ¿Vale? Este es un Ok. artículo indefinido. mm, Ujú. A ver, hagamos la 3 y ya luego el resto para mañana. La situazione è bella. ¿Cómo va a quedar la transformación? Nica, antes poner el adjetivo, ¿vale? Sustantivo. ¿Cómo ve las situaciones? Sería así, pero falta el verbo y el artículo. Ve la él, situazione. No. Es ¿Es la, es una la- de es- las situaciones? exacto, exacto. Es el mismo caso de la frase número 1, ¿no? Tenemos ahí el ragazzo è bello, aquí tenemos la situazione è bella. Entonces, si en la 1 pusimos è un bel ragazzo, en la 3 va a ser è una bella situazione. ¿De acuerdo? Sí, ya. Ujú. Ahora sí, ya. Ok. Ok. Sí, es un poco complejo, por eso les digo entenderlo de una, pero con los ejercicios se van a ir, ¿no?, yendo una que otra duda. El resto, de la 4 a la 10, para mañana, por favor. ¿Bien? tenemos que agregar un artículo, ¿verdad, profe? Siempre, siempre, Para siempre. completar estas frases. Un artículo Pero el artículo recuerda que es en base a lo que ya tenemos, ¿no? O sea, suele ser un indefinido en este caso. Un, dei, una. Por ejemplo, le situazioni sono belle. ¿Cómo sería el artículo indefinido para situazioni? sono dei situazioni belli. Situazione es el plural femenino. Dei no se utiliza en este caso. Dei es solo para plural masculino. Sono delle situazioni Exacto. belli. Delle. Ujú. Delle. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo, ¿vale? Sí. Bien, entonces para mañana, por favor. Por ahora es todo por hoy y nos estamos viendo mañana para continuar con esta parte. Cuídense mucho. Ci vediamo domani. Arrivederci. Ci vediamo. Bye bye. Bye. Ciao ciao. Ciao. Ciao.